Bienvenidos a Arane Podcast. Hoy entramos en un cambio importante en el Partido Nacionalista Vasco, el PNV. Antonio Ortúzar, que ha liderado el partido durante más de una década, ha anunciado que no se presentará a la reelección. Y su posible sucesor, es alguien que ya conoces, Aitor Esteban, el actual portavoz del PNV en el Congreso. Así que prepárate para un análisis a fondo de lo que esto significa para el futuro del PNV y, por supuesto, para el País Vasco. Sí, yo creo que lo que tenemos aquí es más que un simple cambio de liderazgo, ¿no? Es el comienzo de una nueva era para el PNV, sin duda. Y para entenderlo bien, para analizarlo en profundidad, hay que ver no solo quiénes son estos dos políticos, sino también, por supuesto, el contexto en el que se produce este relevo. Totalmente. Empecemos por la noticia que nos ha tomado a todos por sorpresa. La retirada de Ortúzar. Gozaba de gran popularidad. ¿Por qué no buscar un cuarto mandato? ¿Qué ha pasado? Bueno, en su carta a la militancia Ortúzar habla de la necesidad de unidad y renovación. Pero la realidad es que las elecciones internas fueron más reñidas de lo que muchos esperaban. Ortúzar ganó la primera vuelta, sí, pero la candidatura de Esteban obtuvo un apoyo considerable. Y para evitar una posible fractura en el partido, Ortúzar ha decidido dar un paso al costado. Una jugada estratégica, sin duda, sí. Y esto nos lleva a Aitor Esteban, un político con una larga trayectoria. ¿Cómo ha logrado este diputado, curtido en las Cortes de Madrid, posicionarse como el sucesor natural de Ortúzar? Claro, Esteban no es un recién llegado. Lleva años sin una figura clave del PNV, eso es innegable. Pero lo que realmente lo ha catapultado a esta posición, yo creo, es su papel crucial en las negociaciones con el gobierno central. Su habilidad para la negociación, eso es algo que todo el mundo reconoce. Y justo ahí, en esa habilidad para dialogar y negociar, podría estar la clave de su liderazgo. ¿Será Esteban un presidente distinto a Ortúzar? ¿Tú qué opinas? Bueno, sin duda sus estilos son diferentes. Ortúzar era un líder más tradicional, con un gran énfasis en la unidad interna. Esteban, por otro lado, parece tener un enfoque más pragmático y dialogante, sí. Y eso podría traducirse en una forma distinta de hacer política, tanto dentro del PNV como en su relación con el gobierno central. Entonces podríamos estar ante un giro hacia un PNV más moderno, más abierto al diálogo y quizás, ¿por qué no? Nuevas ideas. Es una posibilidad, sí, pero para comprender realmente hacia dónde se dirige el PNV con Esteban al mando, necesitamos analizar más a fondo su figura y el contexto político actual. Exacto, y es precisamente lo que haremos en la segunda parte de este Deep Dive. No te lo pierdas. De vuelta en RN Podcast para profundizar en la figura de Aitor Esteban. En la primera parte hablamos de su habilidad para el diálogo y la negociación. Pero, ¿qué más nos dicen las fuentes sobre su trayectoria y su estilo político? Bueno, Esteban ha estado en las Cortes desde 2004, imagínate. Y ha sido portavoz del Grupo Nacionalista desde 2012. O sea, su conocimiento del Congreso, de sus entresijos, es profundo. De hecho, al asumir la presidencia del PNV tendrá que dejar su escaño, lo que demuestra, en mi opinión, su compromiso con el partido. Es decir, no solo conoce el Congreso, sino que está dispuesto a sacrificar su posición allí por liderar el PNV. Habla de una gran convicción, ¿no crees? Totalmente, sí, sin duda. Y esto nos lleva a otro punto clave, ¿eh? Esteban no solo es un hábil negociador, como ya hemos dicho, también es un político con firmes convicciones, eso es importante. Las fuentes destacan su compromiso con el autogobierno vasco y su defensa del diálogo como herramienta para resolver los conflictos. Vale, pero ¿cómo se traduce eso en acciones concretas? ¿Qué podemos esperar de Esteban como presidente del PNV? Bueno, es difícil predecir el futuro, claro, pero podemos analizar sus posiciones pasadas y las tendencias actuales, ¿no? Esteban ha sido un defensor del diálogo con el gobierno central, eso está claro, pero también ha dejado claro que no aceptará cualquier acuerdo. Buscará defender los intereses del País Vasco con firmeza, pero siempre dentro del marco del diálogo y la negociación. O sea que podríamos ver un PNV más asertivo, Yeah. pero sin caer en la confrontación, ¿es eso? Exacto, sí, esa es la idea. Y esto es importante porque nos lleva al corazón del reto que enfrenta Esteban, ¿no? El PNV siempre ha jugado un papel crucial en la política española. Sus votos han sido decisivos en numerosas ocasiones para la formación de gobierno. Y en el escenario político actual, con un Congreso tan fragmentado, la importancia del PNV se multiplica, ¿verdad? Totalmente, sí, cada escaño cuenta. Y el PNV tiene la llave para inclinar la balanza, eso es innegable. Esto le da a Esteban un gran poder de negociación, sin duda, pero también una enorme responsabilidad. Claro, porque un paso en falso podría tener consecuencias importantes, no solo para el País Vasco, sino para toda España. ¿Cómo crees que gestionará Esteban este delicado equilibrio entre la defensa de los intereses vascos y la estabilidad del gobierno central? Esa es la gran pregunta. Sí, las fuentes apuntan a que Esteban podría ser un interlocutor más exigente que Ortúzar. Es probable que busque concesiones concretas, en materia de autogobierno o de inversión en el País Vasco a cambio de su apoyo al gobierno. O sea que podríamos ver negociaciones más duras.
con el PNV jugando sus cartas con mayor astucia. Es una posibilidad, sí. Pero también es importante recordar que Esteban ha formado parte del núcleo duro de Ortúzar durante años. No se espera una ruptura radical con el pasado, sino una evolución, un ajuste de la estrategia en un nuevo contexto político. Un nuevo contexto político que, por cierto, está marcado por una creciente polarización y por el auge de nuevos partidos. ¿Cómo crees que se desenvolverá Esteban en este nuevo escenario? Bueno, ese es otro factor a tener en cuenta, sin duda. El panorama político español se ha vuelto más complejo, más fragmentado. La irrupción de nuevos partidos, tanto a la derecha como a la izquierda, ha alterado el equilibrio de fuerzas. Esteban tendrá que navegar por este nuevo mapa político con habilidad, buscando alianzas estratégicas para defender los intereses del PNV y del País Vasco. Y hablando de alianzas, ¿cómo afectará la llegada de Esteban a las relaciones del PNV con otros partidos? Pues mira, el PNV siempre ha sido un partido pragmático, capaz de pactar con diferentes fuerzas políticas en función de sus intereses. Y no hay razón para pensar que eso vaya a cambiar con Esteban al mando. De hecho, su habilidad para el diálogo y la negociación podría facilitar la construcción de nuevos acuerdos. Pero también podría generar tensiones, ¿no? Especialmente con aquellos partidos que ven al PNV como un obstáculo para sus propios objetivos. Claro, la política es un juego de equilibrios y alianzas cambiantes. Eso es así. Esteban tendrá que ser muy hábil para mantener al PNV en una posición de fuerza, sin alienar a potenciales aliados. En resumen, la llegada de Esteban a la presidencia del PNV abre un nuevo capítulo en la historia del partido de España. Un capítulo lleno de incógnitas, pero también de posibilidades. Y para seguir explorando este apasionante tema, en la tercera y última parte de este Deep Dive, nos centraremos en las posibles implicaciones de este cambio de liderazgo para el PNV, para el País Vasco y para el conjunto de España. No se lo pierdan. Y aquí estamos, de vuelta en RN Podcast para la recta final de nuestro análisis. Ya hemos hablado de Ortúzar, de Esteban, de su perfil, de sus diferencias, pero ahora la pregunta clave. ¿Qué impacto real va a tener este cambio? ¿Qué podemos esperar? Esa es la cuestión, ¿no? Ir más allá de los nombres y las especulaciones. Un cambio en la cúpula del PNV tiene un efecto dominó. Y no solo afecta al partido, claro. Repercute en el País Vasco y, por supuesto, en la política española en general. Empecemos por el País Vasco. ¿Qué futuro le espera a la región con Esteban al mando? Bueno, piensa en esto. El PNV lleva décadas siendo la fuerza política dominante en el País Vasco. Su peso en la sociedad es enorme. Sus decisiones tienen un impacto directo en la economía, la cultura, la vida diaria de la gente. En todo. O sea, que cualquier cambio en el PNV, por pequeño que sea, puede tener consecuencias importantes, ¿no? Exacto. Y aquí no hablamos de un cambio menor, precisamente. Hablamos de un nuevo líder, con su propio estilo, sus propias ideas, y en un contexto político, además, que también está en plena transformación. Vale, pero ¿hacia dónde apuntan esas ideas? ¿Qué tipo de País Vasco podemos esperar con Esteban al timón? Bueno, las fuentes sugieren un posible giro hacia políticas, digamos, más sociales, un mayor énfasis en la lucha contra la desigualdad, la protección del medio ambiente, temas que preocupan sobre todo a las nuevas generaciones. Interesante, eso sí que marcaría un cambio importante, ¿no? Respecto a la agenda, digamos, tradicional del PNV, más centrada en el autogobierno y la promoción de la cultura vasca. Cierto, pero no olvidemos que Esteban también es un firme defensor del autogobierno. No va a renunciar a esa bandera, pero podría buscar nuevas vías para alcanzar los objetivos. En ese terreno, sí. Quizás un enfoque más pragmático. Buscar acuerdos con el gobierno central en vez de la confrontación. Es una posibilidad, sí. Esteban es un maestro de la negociación, digamos que es capaz de tender puentes entre posiciones opuestas, ¿no? Podría intentar una estrategia más dialogante para avanzar en el autogobierno, buscando puntos en común con otros partidos. Y eso nos lleva al siguiente nivel, el impacto en España. El PNV siempre ha sido una pieza clave en la política nacional. Sus votos a menudo han sido decisivos para la formación de gobierno. Correcto. Y con el Congreso tan fragmentado como está ahora, la importancia del PNV se multiplica, no hay duda. Sus votos pueden ser la llave para desbloquear negociaciones o para inclinar la balanza hacia un lado u otro. O sea que Esteban tendrá un papel crucial en la gobernabilidad de España. Pero ¿qué podemos esperar de él en este ámbito? ¿Qué dicen las fuentes? Bueno, las fuentes apuntan a que podría ser un interlocutor más exigente que Ortúzar. Es probable que busque concesiones más concretas en materia de autogobierno o de inversión en el País Vasco. A cambio de su apoyo al gobierno, sí. Eso podría complicar las cosas al gobierno central, ¿no? Que ya se enfrenta a bastantes desafíos. Sin duda, pero también podría ser una oportunidad para llegar a acuerdos que beneficien a todos, tanto al País Vasco como al conjunto de España. Todo dependerá de la habilidad de Esteban para negociar, claro, y de la voluntad de las demás fuerzas políticas para llegar a consensos. En resumen, la llegada de Esteban a la presidencia del PNV abre un nuevo capítulo.
Un capítulo lleno de incógnitas, sí, pero también de posibilidades. No sabemos con certeza qué rumbo tomará el PNV bajo su liderazgo, ni qué impacto tendrá en el futuro del País Vasco y de España. Lo que sí sabemos es que este cambio no es un hecho aislado. Se enmarca en un contexto de transformación política, tanto en el País Vasco como en España. Y será fascinante observar cómo Esteban y el PNV se adaptan a este nuevo escenario. Totalmente de acuerdo. Un nuevo escenario que sin duda seguiremos analizando aquí en RN Podcast. Gracias por acompañarnos en este Deep Dive y hasta la próxima.